Hola a todos, este es el nuevo Samsung Galaxy S23 Ultra, un teléfono que se supone que debe destacar en el apartado fotográfico y en el de vídeo. Por ello, una de las mejores formas de comprobar realmente hasta dónde llega es compararlo con las cámaras del iPhone 14 Pro Max. Además, ambos dispositivos tienen un precio extremadamente alto. El S23 Ultra parte de los 1.400 euros en su versión de 256 GB de memoria interna y el iPhone 14 Pro Max desde los 1.469 euros en su versión de 128 GB aquí en España. Ahora, centrándonos solo en la comparativa de cámaras, os voy a poner en la zona inferior si estoy grabando el vídeo o la voz con alguno de los dos dispositivos. Por ejemplo, en este caso, estoy llevando a cabo la grabación del vídeo y de mi voz con el iPhone 14 Pro Max. Y hablando del iPhone, este lleva tres cámaras por su parte trasera que ya son archiconocidas por la mayoría, pero aún así os las detallo en cuanto a especificaciones arriba a la derecha. En cambio, el teléfono coreano tiene una cámara más que el iPhone 14 Pro Max, ya que incluye dos teleobjetivos. Arriba a la derecha, nuevamente, os pongo en detalle cuáles son sus cámaras con sus características. Quizás la cámara que siempre despierta más interés entre el gran público es la principal, porque realmente es la que más vamos a utilizar en el día a día. Por ello, empiezo a hablaros de ella. En el caso del iPhone tenemos 48 megapíxeles, pero por defecto el dispositivo nunca nos genera imágenes en esa resolución. Lo hace en 12 para combinar píxeles físicos del sensor. Solo en el modo RAW podemos disparar imágenes en 48 millones de píxeles. En cambio, el dispositivo de Samsung tiene un sensor de 200 megapíxeles y las imágenes también por defecto son en 12, pero desde la app nativa de la cámara podemos seleccionar en el modo normal que dispare en 50 o 200 megapíxeles. Ante estos números me imagino que algunos esté preguntando si vale la pena disparar en 200 megapíxeles con el Samsung. Mi respuesta es que en la mayoría de casos no. Fijaos en esta toma concreta, la he llevado a cabo en 12 megapíxeles con el iPhone y en 200 con el S23 Ultra. A simple vista no vemos ni más detalle ni más definición en el teléfono de Samsung. Tenemos que hacer mucho zoom digital para que nos percatemos de la mejora en la definición. Es ahí precisamente cuando sí que se aprovechan tantísimos píxeles. Es decir, usaría los 200 solo si voy a imprimir la foto en un tamaño gigante o si quiero hacer un recorte digital. En otros casos no vale la pena porque las imágenes ocupan muchísimo y en las redes sociales nada más subir imágenes de este tamaño se van a bajar automáticamente sus resoluciones para que se puedan compartir rápidamente. A pesar de todo, como os he dicho antes, ambos dispositivos permiten disparar en modo RAW con bastantes megapíxeles, el iPhone en 48 y el Samsung en 50, así que vamos a comparar los resultados en estos modos. Simplemente mirad cómo al ampliar la zona de la puerta que tiene un cartel verde, el S23 Ultra tiene algo más de nitidez y definición. El iPhone lo ha emborronado un poquito más, así que entre ambos yo personalmente me quedaría con el resultado del Samsung. En cambio, si nos vamos a la fotografía diurna con el modo automático, es decir, en 12 megapíxeles, decantarte por uno o por otro diría que es una cuestión de gustos, ya que ambos lo hacen muy bien a nivel de detalle y rango dinámico. Lo que más les diferencia es la tonalidad cromática. De hecho, para demostrar que esto es cierto, fijaos como si ampliamos digitalmente un 400% esta toma, no encontramos diferencias en cuanto a nivel de detalle o definición. Los colores son la mayor diferencia. Por lo tanto, vamos a irnos a la situación más difícil para sacar fotografías con un teléfono, la noche. Mirad como en esta imagen a primera vista los resultados nos parecen muy similares. Sin embargo, si analizamos un poco más en profundidad, podemos observar que en este caso concreto, en zonas muy específicas, el Samsung parece tener un mejor rango dinámico con las luces artificiales del taller de coches. Pero ojo, en líneas generales, las imágenes nocturnas las veo muy parecidas en calidad media. Quizás donde más diferencias podemos encontrar es cuando hay tan poca luz que los dispositivos automáticamente tienen que activar el modo nocturno para aumentar el tiempo de exposición y recoger más luminosidad. Aquí me ha parecido que levanta mejor la imagen el iPhone. Simplemente al ampliar digitalmente y fijarnos en las columnas, observamos como el teléfono de la manzana mordida ha recogido más detalles. Y esto creo que ocurre porque el Samsung aplica un fuerte procesado para eliminar más ruido en la imagen que el iPhone y por ello nos ha metido un efecto acuarela mayor. Sin embargo, existe un apartado de las cámaras traseras donde el Samsung gana de forma evidente al iPhone, y es ni más ni menos que en el zoom. El teléfono de Apple, recordemos que tiene una cámara teleobjetivo x 3 con 12 megapíxeles. A partir del x 3 se empieza a hacer la ampliación de forma digital. Por eso, en un x 15 se ve tan mal. Pero el Samsung tiene un teleobjetivo x 3 de 10 megapíxeles y un x 10 también de 10. Esto hace que un x 15 se vea infinitamente mejor que en el iPhone e incluso nos puede seguir dando muy buenas tomas con x 30.
De hecho, fijaos como el iPhone en su zoom máximo por 15 apuntando a la luna no saca más que un círculo luminoso. En cambio, el teléfono coreano en por 30 nos deja ver la superficie del satélite. E incluso podríamos llegar a un por 100 digital manteniendo digamos que un cierto nivel de detalle, aunque obviamente se pierde mucha calidad porque ya es digital 100%. Por otro lado, es importante decir que las cámaras teleobjetivo no solo se usan para hacer zoom, también son utilizadas para el famoso modo retrato, concretamente la cámara por 3. Es decir, estos teléfonos nos dejan usar la cámara principal y la por 3 para hacer retratos. En lo que se refiere a la cámara gran angular, en ambos tenemos un sensor de 12 megapíxeles con apertura f2.2, así que esto nos puede hacer pensar que con buena luz los dos nos van a dar resultados muy similares, pero la verdad es que me parece que el Samsung hace un mejor trabajo a nivel de rango dinámico. Fijaos cómo en esta toma las nubes en el iPhone están literalmente quemadas, mientras que en el Samsung no. Por la noche con las cámaras gran angulares los dos móviles sufren, aunque bajo mi punto de vista en algunas tomas observo un nivel de detalle mayor en el caso del Samsung, así que si me tuviese que quedar con una gran angular lo haría con la del S23 Ultra. Pasando al apartado de vídeo, estamos ante dos teléfonos con grandes capacidades. Fijaos como ahora con la cámara principal estoy grabando en 4K a 60 fotogramas por segundo. También estoy corriendo para que veáis la estabilización por defecto que ofrecen los móviles. Digo por defecto porque en el caso del iPhone tenemos en la app nativa un modo llamado acción y en el caso del Samsung uno denominado super estable. Probando los dos de forma simultánea, parece que quien absorbe más vibraciones es el Samsung, aunque tenemos en este modo más resolución disponible en el iPhone. Estos modos de estabilización también los podemos utilizar con las cámaras gran angulares, y ahí sí que están muchísimo más igualados los resultados, aunque parece que el Samsung hace un mayor recorte digital de la toma para conseguir una estabilización similar a la del iPhone con la cámara gran angular. Lógicamente, como era de esperar, si nos pasamos al lado oscuro, es decir, a la noche y grabamos vídeos, los teléfonos lo pasan bastante mal, aunque nos cuesten más de 1.400 eurazos. Fijaos como al caminar la estabilización ni se acerca a la que conseguíamos de día. Y por supuesto, si grabamos con la cámara gran angular, que es menos luminosa que la principal, aún peor. En realidad, cualquier cámara, incluidas las teleobjetivo, nos bajará la calidad de forma brutal cuanta menos luz haya en la escena. Algo que por otra parte no debe pillar por sorpresa a nadie. Eso sí, si hablamos de calidad, el Samsung nos permite con la cámara principal alcanzar el 8K a 30 imágenes por segundo, mientras que esa resolución no la tenemos disponible en el iPhone 14 Pro Max. Pero personalmente es algo que no me preocupa lo más mínimo, ya que creo que en 2023 poca gente aprovechará una resolución tan grande. Lo que realmente nos debe preocupar son los colores, la nitidez o el rango dinámico, y ahí, en término medio, con la cámara principal, creo que el iPhone gana debido a que las imágenes son más cálidas. En el Samsung, por el momento, con el software actual, me parece que están algo más apagadas. Un punto curioso con el que me he topado al grabar vídeo con estos dos dispositivos es que el iPhone cuenta con un modo de autoenfoque macro, es decir, que cuando acercamos mucho un objeto a la cámara principal, se hace un cambio a la cámara gran angular para que lo enfoque mejor. A mí personalmente es algo que no me gusta, ya que cambiamos a una cámara con menos calidad y con menos apertura focal, y es algo que se nota. Además, si lo desactivamos, directamente de muy cerca no llega al nivel de enfoque que se consigue con el Samsung S23 Ultra. Por lo tanto, como habéis visto a lo largo del vídeo, no hay un claro vencedor en todos los apartados, ya que estamos ante dispositivos muy top a nivel fotográfico y de vídeo. De todos modos, para finalizar la comparativa, quiero mostraros algunas tomas que he sacado con las cámaras frontales, ya que las dos compañías nos han puesto sensores de 12 megapíxeles, aunque con distinta apertura focal. El iPhone llega hasta el 1.9 y el Samsung al 2.2. A nivel de vídeo, los dos nos permiten grabar en 4K a 60 FPS y nuevamente os digo que hay una diferencia muy importante a nivel cromático. Fijaos simplemente en el color de la chaqueta y el pelo. Personalmente me gustan más los tonos obtenidos con el iPhone, ya que se parecen mucho más a la realidad que yo veía con mis ojos. No obstante, en muchos aspectos se parecen, ya que por ejemplo los dos fabricantes nos incluyen el modo retrato en vídeo. De hecho, os lo relato ahora directamente para que también escuchéis cómo recogen mi voz en la calle. Ahora estáis viendo cómo graban las cámaras frontales en el modo retrato o en el modo cine. Modo cine se llama en el iPhone y modo retrato se llama en el Samsung S23 Ultra. Ambos teléfonos nos dejan usar estos modos en 4K a 30 FPS. Fijaos bien en los resultados.
En cuanto a la fotografía, con respecto a la generación pasada, creo que Samsung ha tomado la decisión correcta al cambiar a un sensor con menos megapíxeles y al incorporar la tecnología Dual Pixel, ya que ahora es capaz de enfocarnos francamente bien en prácticamente cualquier situación. Aunque nuevamente os digo lo mismo que en otras ocasiones, a mí personalmente me gustan más los colores que obtiene el iPhone en los selfies, pero esto está claro que tiene un componente subjetivo. Por ello, ahora quiero que vosotros participéis y me deis vuestra opinión sobre los dos teléfonos en los comentarios. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.